Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Hemos titulado la enseñanza de esta mañana correspondiendo a nuestra redención. Muchas veces pensamos, sentimos y sabemos que no merecemos ese favor tan maravilloso como el milagro de nuestra redención. Y vamos a tomar dos versículos de la primera carta del apóstol Juan. La primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, versículo 9 y versículo 10. La bendita palabra de nuestro Dios nos dice: en esto, primera de Juan 4, versículo 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vamos a orar y a decirle: Padre, gracias una vez más por la oportunidad que nos has dado de poderte alabar, de poderte glorificar. Señor, gracias por darnos el aliento, la fortaleza de asistir a esta reunión. Los que están a través de los medios escuchando, dígale: Señor, habla mi vida, toca mi corazón y bendíceme en esta mañana. Amado Padre, en Cristo Jesús te pedimos la bendición por medio de tu palabra. Amén. Al hablar de la manifestación del amor de Dios, podemos ver a la luz de la palabra cuánto esmero, cuánta dedicación, disposición de Dios por acercarse al hombre. Hay en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, centenares de versículos de cómo Dios ha venido tratando, manifestando, de hablar con el hombre.
Y son muchas las cosas en las cuales vemos el testimonio de hombres impresionados por esa misericordia, impresionados por esa paciencia de Dios. Unos versículos, tanto en el libro de Jeremías como en el libro de los Salmos, hablan de la grandeza, de la paciencia, de la humildad de Dios para con el hombre. Si no fuera por tus misericordias, si no fuera por tu amor, nuevas son cada mañana tus misericordias, grande es tu fidelidad. Y ahí vemos, hermano, cómo testifica la Biblia. Y Dios habló a Noé, y Dios habló a Abraham, y Dios habló a Moisés. Y vemos en la palabra de los libros proféticos, así ha dicho Jehová. Jehová me mostró esta visión. Jehová me habló para que les hablara a su pueblo. Cuánto testimonio, cuánta obra de Dios. Y en el capítulo 53 del libro de Isaías, donde los teólogos dicen que Isaías es el evangelio del Antiguo Testamento, vemos en ese capítulo 53 cómo se describe de lo que el Padre habría de enviar a su Hijo para hacer la obra de redención. Dice Isaías, 700 y más años de que esto se cumpliese, estaba hablando el profeta que el Señor Jesucristo, en el versículo 3, habría de ser despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y ahí incluye a la humanidad entera. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero mudo fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El versículo 9 dice que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Por eso dijo Juan en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hubieron siervos muy santos, muy sometidos a la voluntad divina entre los profetas y los patriarcas, pero ninguno de ellos pudo dar la medida para la redención eterna, perfecta,
que tenía que ser este cordero que está diciendo el capítulo 53 de Isaías. Cuando se cumplió esta escritura, el anuncio del Señor era, cuando él lee lo que estaba en el libro de Isaías, que había venido a desatar las ataduras de los cautivos, todo el trabajo que él tenía que hacer lo realizó en las ciudades más pobladas de Israel. Pero no solamente dio a conocer su gracia, su salvación, su amor, su perdón a las generaciones de aquellos tiempos, sino para que esa salvación llegase hasta estos años para las generaciones de cual nosotros somos parte. La Biblia nos da testimonio y por eso tomamos a bien esos maravillosos versículos para que nosotros los podamos tener en nuestra memoria, en nuestro corazón. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. El amor de Dios no es algo común y corriente. El amor de Dios es especial. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es esa bondad, esa misericordia para cada uno de los que ya creímos y para cada uno de aquellos que aún no han creído en Él. Pero para los que ya creímos, ¿cómo corresponder a esa redención? Y la pregunta quizás sería, para muchos como ha sido para mí, ¿cuánto amor, cuánta gracia, cuánta dedicación, cuánto anhelo, cuánto deseo de Dios para que realmente el hombre pueda entender? Y es que al ir al libro de Génesis y ver la creación, cómo Dios la hizo, cómo Dios la llevó a cabo, nada de lo creado, sino la humanidad, tiene ese sello maravilloso de la imagen y semejanza de Dios. Un árbol puede crecer y puede durar 200, 300, 400 años y puede llegar a ser el árbol clásico, el árbol centenario de cualquier nación, y nada de lo creado fue sino solamente el hombre para una eternidad. No es suficiente que los primeros hayan vivido 500, 600, 800 y casi 1000 años. No es eso, ni que por qué aquellos vivieron tantos años y por qué ahora vivimos menos años. Es que el plan de Dios fue crear al hombre a imagen y semejanza con un propósito único, exclusivo, conforme a su voluntad. Por eso podemos leer esas palabras maravillosas en el capítulo 8 del libro de los Salmos, donde David dice: cuando veo los cielos, obra de tus manos, al admirar el cielo, la luna y las estrellas, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que pienses? ¿Qué es el hombre para que lo hayas hecho enseñorearse? ¿Qué es el hombre para que hayas tratado año con año? Imagínese, todo lo que existió antes del diluvio desapareció, y Dios permitió que después del diluvio
hubiese nueva creación con lo que Él preservó en el arca de Noé por la obediencia de un hombre llamado Noé. Y de ahí volvió a levantar generaciones. Y amados hermanos, cuando vemos esto y a leer en los evangelios esas parábolas sencillas, pero que al mismo tiempo tienen un contenido tan maravilloso del anhelo, del deseo, de la pasión de Dios, para que el hombre se pueda dejar amar, se pueda dejar perdonar, se pueda dejar bendecir, se pueda entender cuán grande es el amor y la misericordia de Dios. Esa parábola en el capítulo 22 de Mateo, donde dice que el reino de los cielos es como el que un padre hizo una fiesta para su hijo, una fiesta de bodas. Y en el capítulo 22 de Mateo, del versículo 1 al 14, el Señor manifiesta ahí, dando a entender cómo ha tratado Dios de querer atraer al hombre. Y dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Cuando vemos esta maravillosa invitación, el Señor no se rindió. Y dice la parábola: y volvió a enviar a otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Esto nos está mostrando, hermanos, todo lo que Dios ha venido preparando, todo lo que Dios ha venido invirtiendo, todo lo que Dios ha venido haciendo. Y dice que la respuesta en el versículo 5: mas ellos, sin hacer caso, se fueron cada uno a su labranza y otro a sus negocios. Hasta el día de hoy, para el evangelio, la gente no tiene tiempo, no tiene disposición. Para otras cosas, aunque no lo inviten, él solo va al matadero. Para las cosas materiales, a veces las personas parecemos machos alquilados, que no dejamos, hermano, no nos dejamos amar, no nos dejamos bendecir por el Señor. Dice el versículo que al oír el rey se enojó y mandó sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. Pero no se rindió Dios con eso. Entonces, dice el versículo 8 de Mateo 22, entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. La gente que oye el mensaje de Dios, la gente que se le presenta la palabra de Dios y pone cualquier excusa y pone cualquier razonamiento, qué triste, pero qué triste es que no comprende el amor y la misericordia de Dios. Por eso, amado hermano, usted, como hijo de Dios, que hemos entendido, no porque hayamos querido, sino que la insistencia, la fidelidad, nos ha dado Dios la honra, la bienaventuranza de darnos ese don de la fe para creer en Él. Y habiendo creído en Él, sepamos que en esta vida
todo lo material, todo lo físico, todo lo intelectual, todo lo económico, hoy es y mañana deja de ser. La vida del hombre, en su querer, en su afán, a veces él piensa que va a poder durar en eso. Yo en mis 62 años he visto, hermano, observando la fama y el intelecto de muchas personas que fueron tomados como el más inteligente, el más sabio, el más afortunado para amasar, dicen, fortuna. Qué triste es, como el caso de Steve Jobs, el creador de la marca Apple, de los iPhone, que cuando le llegó la enfermedad, con todos sus millones, no pudo comprar un día más de vida. Y si no entendió que había un Cristo, que había un Señor, como lo describe Isaías, que había hecho y dado todo, no solo por él, sino por el mundo entero, qué triste es que la eternidad la puede estar viviendo donde no es el cielo. Amados, de esta parábola tenemos que aprender. Dice el versículo 10 que el versículo 9, el Señor les dijo: id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. El versículo 10: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. El que otros se pierdan no quiere decir que el cielo va a estar vacío. En el cielo habrán gentes de diferentes naciones, de diferentes posiciones sociales, ricos y pobres, que dijeron sí al evangelio y han permanecido fieles al evangelio. Y eso nosotros, hermanos, tenemos que imitar. Agradecer a Dios por la redención, agradecer a Dios por el favor, reconocer a Dios porque Cristo pagó ese precio incalculable por cada uno de nosotros, siendo lo que éramos y lo que ahora somos, para la gloria, honra, alabanza y adoración de su santo nombre. El precio, la gratitud de nuestra redención tiene que ser manifestada, no cuando ya estemos viejos y digamos no puedo hacer nada, sino ahora. Ahora, en el capítulo 14 del Evangelio según San Lucas, está otra maravillosa parábola acerca de la gran cena. Versículo 16 dice la escritura: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse, y cada uno fue presentando sus excusas. El primero dijo que había comprado una hacienda, y el otro dijo que había comprado 5 yuntas de bueyes. Otro dijo: acabo de casarme. Y cada uno fue poniendo sus excusas. El versículo 22: y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. El anhelo, el propósito de Dios es que en el día
donde empecemos a vivir la vida eterna, estemos todos los que hemos creído en Él. Por eso, amados hermanos, cada uno debe de tener responsabilidad de poder corresponder a esa gracia, a esa misericordia, a ese amor, a ese perdón tan maravilloso como es nuestra redención. En el capítulo que leímos, quiero hacer énfasis en la primera carta de Juan. Dice la Escritura: en esto se manifestó el amor de Dios. Primera de Juan 4, versículo 9. En esto se manifestó el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Jesucristo no vino al mundo solamente para que quedase como una leyenda, como un cuento histórico, como para decir, este es el mejor personaje, sino que Él vino para dar su vida por el mundo entero, de lo cual el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, oiga bien, no se pierda. Así que si ya creímos en Él, ¿por qué extraviarnos? ¿Por qué alejarnos de la mano bendita de Dios? ¿Por qué enfriarnos? ¿Por qué ser personas, como le digo, indiferentes? Tenemos que agradecer, tenemos que manifestar alabanza, adoración, gratitud por esa redención maravillosa, por esa redención, hermano, que Cristo pagó el precio incalculable. Siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, no escatimó nada, no escatimó nada. Por eso, cuando los discípulos no entendían el proceso de esa muerte, como que querían defenderlo, como que querían actuar de una manera como que si Él estaba solo. Y Él les dijo: no estoy solo. Si yo quisiera, dijo Él, oraría, pediría a mi Padre que mandara una legión de ángeles para que me defienda. Pero el asunto no es eso. El amor impregnado, el amor manifestado, la gracia y misericordia de ese Dios bendito. Cuando leo esas palabras en los evangelios, que Él sentado en la cumbre de donde se divisa bien la ciudad de Jerusalén, y Él se estremece, la misericordia, el amor de Él, sienten una ternura, un dolor, una angustia, y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar, así como la gallina junta a sus polluelos? Amados, en esta redención Dios ha derramado su sangre sobre cada uno de nosotros por nuestros pecados. Ha derramado su gracia, ha derramado su amor para que nosotros nos dejemos amar, para que nosotros nos dejemos perdonar, para que nosotros nos dejemos consentir y digamos cada día: gracias por redimir mi alma, gracias por perdonar mis pecados, gracias por tener mi nombre inscrito en el libro de la vida. Soy tu hijo, soy tu siervo, quiero amarte, como me está diciendo el versículo 10 de este capítulo 4 de Primera de Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero a nosotros
Y habiéndonos amado Él primero, dice la Escritura, envió a su Hijo en propiciación por mis pecados. A veces somos tan simples, tan indiferentes, tan fríos, que pasa el día y no glorificamos a Dios. Pasa el tiempo y como que no entendemos que en esta tierra somos peregrinos y advenedizos, y que habiendo sido un Dios amoroso, misericordioso, un Dios especial, que no hay otro Dios como Él, que ha inscrito nuestros nombres en el libro de la vida, y que hay una eternidad celestial esperándonos, donde vamos a disfrutar con Él, donde vamos a verle cara a cara tal como Él es. Y dice que es una ciudad maravillosa, donde no existe la enfermedad, el dolor, la injusticia, la impiedad, sino que es la santa Jerusalén, donde sus calles son de oro, sus muros son de cristal. ¿Quién nos puede ofrecer algo mejor que eso? Parece un cuento de hadas para los incrédulos, pero para los creyentes, para los que queremos, hermano, alabar y glorificar a Dios por esa redención tan maravillosa, glorifiquemos, exaltemos, demos gloria, honra a Dios por ese milagro que no lo merecíamos, pero que Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. A veces, como creyentes, se nos olvida. A veces andamos, hermano, completamente desconectados de esa gracia y de esa misericordia tan infinita. Por eso el escritor a los Hebreos en el capítulo 1 versículo 7 dice: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Aunque hayamos podido, en el evangelismo aplicamos unas palabras de Bill Bright: el cielo es un regalo de Dios, no lo merecemos y tampoco lo podemos comprar. Por eso, hermano, qué bueno que para nosotros, los pobres económicamente hablando, para nosotros que no teníamos materia gris, para nosotros los que para algunos nacimos en una extrema pobreza, en una miseria sin control de nada, sino que nos crecimos como esas plantas, ¿qué le puedo decir?, silvestres. Pero ahí vemos la gracia, la misericordia, la bondad, la fidelidad de Dios. Desde que fuimos formados en el vientre de nuestra madre, ahí nos fue formando Dios, ahí nos fue amando Dios, ahí nos fue guardando y cuidando Dios hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Agradezcamos siempre al Padre por la redención de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tratando de preparar la enseñanza para este domingo, desde el domingo en la noche me estaban viniendo unas ideas y las estaba escribiendo, y traté del día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y hasta anoche de ayer sábado, las 8 de la noche con 44 minutos. Le pedí a la hermana Caridad que me ayudara en el significado y en el sinónimo de dos palabras, creyendo yo que eran lo mismo, y me dice ella: no, no son lo mismo ni son sinónimos, son palabras bien diferentes. Y esto quiere decir una y esto quiere decir la otra. Y dije yo: estoy perdido. Aparte de eso, que alguien me regaló una comida el día jueves a la 1 del mediodía. Y a las 3 de la tarde empecé con un problema en mi organismo. Y cuando vine a sentir, pasó el día jueves, el día viernes,
estaba completamente deshidratado. Quería leer y no leí, no podía leer ni con lentes. Me sentía mal. Sentía que no iba a poder ni siquiera subsistir. Y abatido por la preparación de la predicación, ayer a las 8 de la noche con 44 minutos, después de romper varias páginas y de sentir que aquello no sentía la seguridad ni la convicción, me recosté y le dije: Señor, estoy acabado, solo tú me puedes ayudar. Y después de las 9 de la noche empecé a escribir lo que estoy tratando de darles, hermano. Hoy en la mañana, hablando de algunas cosas con la hermana Caridad, ella tratándome de dar ánimo con la vida de otro predicador, me puse a llorar. Me dijo: ¿por qué lloras? Es que me siento tan indigno, tan insignificante, le dije, que para mí el milagro de Dios tan maravilloso es como que Dios haya hecho hablar a otro burro. Porque, hermano, a la verdad, cuando no estamos en la voluntad de Dios, nada funciona. Ni letra, ni ciencia, ni lectura, nada, absolutamente nada funciona. Por eso vino la idea de poder corresponderle al Señor con gratitud, con alabanza, con adoración por esa redención tan maravillosa, tan bendita, tan incomparable, que si no fuera por Él, hermano, muchos de nosotros estuviéramos muertos. Muchos de nosotros acabados en un 100%. Pero qué bonito es cuando dependemos de Dios. Qué bonito es cuando nos ponemos en las manos de Dios. Yo puedo comprobar cuando estoy completamente en la profundidad de mi debilidad, de mi decaimiento y de todo. Puedo entender que Dios da fuerzas al que no tiene ninguna. Él levanta al caído, Él fortalece al cansado. Él es el Dios todopoderoso. Por eso glorifiquemos y exaltemos ese Redentor bendito, y para siempre sea su misericordia. El apóstol Pablo escribió a Tito para fortalecerlo y decirle en el capítulo 2, versículo 14, que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Oiga bien, Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. El pecado puede estar en el corazón y en la mente, pero si confesamos con nuestra boca, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El apóstol también escribe en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 20: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lo que Cristo compró en la cruz del Calvario, nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Él. Son de Él. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En palabras es fácil decirlo y fácil de entenderlo, pero someter esta carne desagradecida,
esta carne imponente, esta carne caprichosa, este ego, este yo, no es fácil. Pero por eso, hermano, nuestro espíritu, que puede sujetarse al Espíritu de Dios, a Él vengamos, a Él corramos, sabiendo que este mundo está en angustia, este mundo está en guerra, esta humanidad está violenta, está, hermanos, enferma de tanta inseguridad, de tanta supuesta necesidad y de cuántas cosas. El día miércoles a ustedes del Distrito 2 les decía, hermanos, qué tristes son las noticias en Alabama, donde en un accidente por una tormenta murieron 14 personas. Un padre muy joven con su hijita de meses de nacida falleció. Y les decía yo, agradezcamos a Dios por la vida. Agradezcamos a Dios por lo que Él se muestra con nosotros. Para amanecer, no sé si jueves o viernes, la gran noticia en Florida de un edificio que se desplomó. Según los ingenieros, es difícil encontrar una razón, y dicen ellos, podría ser que una de las columnas estructurales pudo haber tenido una falla. Pero lo extraño es que aquí no hay sismos, aquí no hay temblores ni terremotos. ¿Cómo pasó esto? Esa gente que murió ahí, unos acababan de llegar al país en la tarde de ese día, otros tenían 2 días de estar ahí. Hermanos, esta vida aparentemente tiene mucho que dar para nosotros. Hay planes, hay sueños, pero ¿qué dice el Señor? Los míos no tienen que contar con el día de mañana. ¿Entiende eso, hermano? No contéis con el día de mañana. Por eso, el reconocer, el obedecer, el manifestar y corresponder a esa redención maravillosa no es otra cosa que someternos a la voluntad de Dios. No es otra cosa que obedecer a la palabra de Dios. No es otra cosa que decirle, Señor, ayúdame. Señor, susténtame. Señor, fortaléceme. Señor, mira, mi familia está en peligro. Mis hijos están en problema. Señor, como que mi carne no me ayuda. Y ya sabemos de una vez que nuestra carne nunca nos va a querer ayudar. Yo les he dicho en otros términos, así como soy. Por eso le dije, siento que el hablar de la palabra de Dios, del amor y de la gracia, es como que Dios haya vuelto a hacer el milagro de hacer hablar un burro. No se lo digo porque me menosprecie a mí mismo, sino porque yo admiro la gracia y redención de Cristo en mi vida. Sé que hay hermanos que han tenido paciencia y han sido golpeados por la manera en que yo he dicho muchas cosas que no tuve que decirlas. Hace 15 días vino una familia para manifestarnos que por la distancia ya no iban a estar con nosotros. Y bueno, cada quien tiene sus razones. Y hablando pues, bueno, les agradecemos unas palabras ahí que yo le dije, gracias por aguantar todas mis torpezas. Me dijo, ¿sabe que ya que usted tocó ese tema, la primera vez que yo vine a esta iglesia, usted dijo unas palabras que a mí me molestaron mucho? Y yo dije, este hombre es bien pesado, es duro para decir las cosas. Y yo dije que no iba a volver a venir y pasé más de 10 años aquí. Hermano, qué bonito es para los que tienen, ¿qué le puedo decir? Una teología y cuántas cosas, maneras bonitas de decir las cosas. Por eso le digo, tercera vez en esta predicación, el que yo hable del amor, de la gracia y la misericordia de Dios es un gran milagro, y es por gratitud, es por entender
lo que Dios puso en mi corazón de manifestar, amados, esa redención y poderle corresponder a Él. No amé yo a Dios primero, Él me amó primero a mí. No quiero hacer absolutamente nada indebido. Quiero hacer lo mejor para la gloria de Dios y por amor a ustedes. Amados, juntos mi anhelo es que correspondamos a esa gracia, que correspondamos a esa misericordia, que correspondamos a esa redención tan incalculable que Cristo pagó por cada uno de nosotros. Después de batallar casi del año 96, 97, 98, creo que fue al principio del 99, donde salíamos siempre a predicar y teníamos ayunos en el local 2414 de la Blue Ridge, ahí cerquita. Un día me fui bien quebrantado porque solo llegaron como 24 hermanos al culto. Ese día yo tuve un sueño donde estaba como un arco luminoso y a lo lejos se veía un paraje que no lo puedo describir. Algo tan hermoso, tan sublime. Y en el sueño yo me imaginaba que era la entrada al trono celestial. Y estando ahí, yo veía las columnas de pastores, cada uno con grupos numerosos, con diferente tipo de personas. Y yo estaba a un lado. Con un grupo bien pequeño. Y cuando venía alguien tomando las listas y me dice, ¿dónde están los tuyos? Le dije, solo este grupito es. Y yo me puse en ese sueño a llorar tanto. Y en la siguiente predicación, después de haber hablado en un mensaje acerca de aquel general que era poderoso y que había dado muchas victorias a su rey, pero que era leproso. Ese día se convirtieron varias personas y llegaron a ser líderes en nuestra congregación. Y después yo canté un canto y le dije en el canto de un hermano muy conocido, oh Señor, habla por mí. Diles tú que no soy yo el que invita a venir, que es tu gracia, es tu misericordia, es tu fidelidad, para que crean. Me quebranté mucho. No se trata de un intelecto humano. Se trata de corresponder a ese Dios bendito. No quisiera sentirme como me siento,
pero sé que el infierno es real. Y como es una eternidad de fuego, de sufrimiento, de castigo, pero también está el cielo que Cristo nos regaló, llorando en esa cruz, manifestando su dolor, y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y al final de su llanto él dijo: consumado es. Consumado es. Correspondamos a esa gracia. Correspondamos a esa gracia. Correspondamos a esa redención, para que haya fiesta en los cielos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.